Como saben, estamos haciendo en este semáforo durante el mes de enero un recorrido por los distintos espacios de cultura que sentimos que son claves. Hay un montón, eso es una súper buena noticia. De todas maneras, hay muchas cosas que pasan y que nos parecen significativas de destacar. Y por supuesto también queremos dedicarle un espacio a los espacios de cultura al interior de nuestra universidad, como es el Museo Popular Americano Tomás Lago, y estamos con su directora Constanza Urrutia para poder comentar respecto a distintas cosas que están pasando y que van a pasar. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, Antonella, gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos. Bueno, tenemos hartas cosas que contar. Primero, hablar de las exposiciones que se inauguraron ahora en enero en la sala del GAM, porque ustedes saben, si no saben les contamos, el Museo de Arte Popular Americano tiene dos sedes. Una que está en el -1 del GAM, en el edificio 2, y la otra que está en la plataforma cultural, ahí en Juan Gómez Millas, en Grecia, con los presidentes en Ñuñoa. Y en la sala del GAM, el 9 de enero se inauguró Travesías Sonoras de Latinoamérica y Tecnologías para Tocar lo Invisible. Cuéntanos al respecto, Exactamente, Constanza. Inauguramos recién. Es una exposición que para nosotros es un hito por varios motivos. El primero, porque por primera vez exponemos nuestra colección de instrumentos. Son más de 126 instrumentos musicales, desde México hasta el sur de Chile, que salen de los depósitos y que no solo lo estamos exhibiendo, sino que estamos tratando de llegar a entender el objeto de instrumento, que tiene una dimensión en el arte popular y en su factura y en su oficio relacionado a la artesanía, pero también tiene una dimensión de artefacto sonoro con complejas tecnologías para producir el sonido. Y la pregunta que nos hicimos al mirar y despertar estos instrumentos es: ¿cómo los exhibimos, cómo los acercamos a las personas accediendo a estas dimensiones que son invisibles? También por eso el título de la muestra contigua a Travesías Sonoras de Latinoamérica, que es Tecnologías para Tocar lo Invisible. Y ahí hay un asunto también que tiene que ver con el tocar, por eso el título. A los instrumentos patrimoniales tenemos acceso de manera súper protegidas, con estrictos protocolos que cautelan su preservación a lo largo del tiempo. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos para acceder a su tecnología sonora, pero también qué hacemos para que los espectadores puedan acceder a los instrumentos fuera de estas cúpulas que auratizan y protegen la obra patrimonial? Y ahí entonces estamos investigando con un equipo de artistas, académicos, físicos, científicos, antropólogos. Ese proyecto está a cargo de la académica Carolina Espinosa, del Departamento de Sonido, ella es física, y de Javier Jaimovich, artista sonoro y académico también de la Facultad de Artes, Cornelius Kupchik de la Facultad de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, estudiantes también, todos trabajando en pos de llegar a entender estas dimensiones que son invisibles. Ahora, cuando yo leí el título, Tecnologías para Tocar lo Invisible, no solamente estaba pensando en la distancia física, ¿no? De que no podemos llegar y agarrar esos guitarrones o esos instrumentos de percusión o flautas, etcétera, que están en la exhibición, sino también porque esta es mi lectura, ¿no? Esos instrumentos nos hablan de, en muchos casos, culturas que ya no existen. Entonces sus contextos nos resultan invisibles, ¿no? Y yo creo que uno de los desafíos que ustedes tienen como Museo de Arte Popular es también traer al presente los contextos y las artes y los oficios que permitieron la aparición, ¿cierto? La creación de estos instrumentos. Sí, ahí hay un punto fundamental en toda la investigación de los vientos andinos, que van desde el norte de Chile hasta el sur, con pifilcas mapuche. Fue súper importante contar con músicos y investigadores de los distintos territorios. Entonces tuvimos visitas de músicos diaguita, estuvo Javier Rapimán con nosotros, que es un antropólogo y músico mapuche, la Carolina Herrera, que es una cacica diaguita, Lino Venegas, Roberto Medina, un montón de personas que nos ayudaron a entender que esos sonidos no obedecen a fronteras estancas. Esta es una tarca, esta es un sicu del norte de Chile, pero no tiene nada que ver con la pifilca. Los vientos y las tecnologías viajaron por América contaminándose, y estas fronteras culturales en este sentido no existe. Entonces fue súper interesante juntarnos todos, tocar en conjunto los instrumentos, despertar en los depósitos del mapa, depósitos patrimoniales, despertar y tocar estos instrumentos con todas las culturas y también entender el peligro en el que están. O sea, hay
hay ciertas flautas que se hacen con caña, que por los periodos de sequía y el cambio climático ya no están pudiendo realizarse. Hay tarcas que las maderas ya están extintas. Entonces también hay un asunto cultural y también hay una dimensión de materias primas a las cuales los artesanos no están pudiendo acceder. Ahora, también lo entretenido con el mapa y con este tipo de exhibiciones es que nos pueden traer desde el pasado al presente, ¿no? Sí. Y que yo creo que lo interesante con el arte popular tiene que ver con eso, porque cuando tú cuentas esto, ¿no? Hoy día hay un problema con el acceso a las materias primas, es porque se siguen haciendo instrumentos como se hacían hace 500 años. Y claro, lo que cambió no necesariamente fue la tecnología, en este caso, porque el oficio ha permanecido y la sabiduría ha permanecido, sino el contexto material, el ecológico, etcétera, ¿no? Entonces también quería preguntarte por que nos ayude a entender ese trabajo constante que ustedes hacen como mapa, no solamente desde la academia, a través de, como nos decía, esta mirada interdisciplinaria, sino también con los artesanos y artesanas que han recibido, ¿cierto?, desde sus antepasados estos oficios. Sí, ahí hay asuntos interesantes también porque en las mismas tecnologías las culturas van adecuando sus materiales. Uh-huh. Hay una serie de sikus, de tropas de sikus que se llaman todos juntos, que están hechos hoy en día por los sicuris en PVC. Uh-huh. Y la muestra también incluye piezas del archivo Greve, que es un archivo que María Esther Greves lo formuló, una antropóloga, musicóloga, entre el 1960 y 1990, y ahí también podemos ver esa evolución de los instrumentos. Lo que quiere decir que las culturas se van transformando y la pregunta que nos hacemos en el mapa es cómo vamos mirando y entendiendo eso. Y en ese sentido, Tecnologías para Tocar lo Invisible justamente hace réplicas de los instrumentos, réplicas que podemos tocar, ¿cierto? No solo tocar con las manos, sino que activar con los dedos y sonarlas, y para eso también hay una sala interactiva donde tocas un dispositivo en que van configurándose los instrumentos de manera visual, y eso es súper interesante también para ser un agente activo en la obra. O sea, toco ese instrumento y lo visualizo en su forma. Y las impresiones en polímero, en PETG, en PLA, que son plásticos, ¿cierto? También nos hablan de eso. O sea, cuáles son estas nuevas materialidades, con qué tecnología y cómo entran antiguas tecnologías en estas preguntas que nos hacemos. La manualidad también es un asunto, así como la materia prima, que hay que proteger. O sea, el tiempo del artesano que logre vender su pieza, hacer su pieza. Hoy en día siguen habiendo múltiples artesanos luthieres en arcilla haciendo silbato, en maderas haciendo estos vientos que menciono. Es importante mirar los nuevos procesos y los nuevos materiales, pero también ir cautelando que los antiguos no se extingan. Claro, hay desafíos grandes. Estamos conversando con Constanza Urrutia, directora del Museo de Arte Popular Latinoamericano Tomás Lago, de la Facultad de Artes de nuestra Universidad de Chile, que tienen ya en este momento, ustedes pueden ir a visitar las muestras Travesías Sonoras de Latinoamérica y Tecnologías para Tocar lo Invisible, que están ahí en la sala -1 del GAM, que es un hermoso lugar para ubicarse. Hay tantas razones por las que uno va al GAM. Entonces usted puede llegar un poquito antes y darse una vuelta. Además, el -1 está muy fresquito. El -1 está fresquito, y en el 1 también hay una vitrina en la que nosotros la hemos caracterizado como vitrina de investigación, y lo que hacemos es promover los procesos con los que investigamos en esa vitrina. Entonces, procesos en que hacemos pruebas de impresión de estos instrumentos, en los que nos hacemos preguntas, entrevistamos a personas, registramos a los distintos científicos y artesanos que están trabajando con nosotros, y eso también es interesante, ir entendiendo que en los procesos también hay maneras de mirar y de conocer. Y de interpelar, yo creo, ¿no? Sí. Porque es un tema que tiene que ver siempre con las exhibiciones, incluso las que uno piensa inmediatamente con el arte plástico, eso es todavía más evidente, pero incluso con la que tiene que ver con elementos históricos, yo creo que es muy interesante reconocernos ahí, sí, y decir, nosotros también somos esto, ¿no? Sí. La música que escuchamos, lo que nos entusiasma, todavía, y creo que es lindo ahí mismo en el GAM, donde hay tanta gente que está bailando hip hop o trap o distintas cosas que bailan ahí me salió como la abuelita, distintas cosas que baila esta juventud ahí fuera del GAM, que puedan ser también hacer las conexiones, ¿no? Con eso que ustedes tienen ahí como exhibición, diciendo, querides, venimos de acá.
Y que son los sonidos propios, pero que también las culturas vivas siguen modificando. Todavía vemos festividades de chino, todavía vemos agrupaciones de sicuris tocando en la calle, y eso es interesante porque la exposición va desde esta sala de tecnologías para tocar lo invisible con interfaces, una sala interactiva, las réplicas, hasta un archivo sonoro de festividades mapuches, de rogativa, y que podemos escuchar ambas dimensiones y además un relato sonoro en sala. Lo que puede ser más interesante también, volviendo a este asunto sobre el conocer, el mirar, el interpelar, el preguntarse, es un catálogo sonoro que también va a quedar en la web, que vamos a lanzar oficialmente en marzo, pero en ese catálogo sonoro la idea también es que cada persona puede entrar, pinchar el instrumento y no solamente conocer su contexto cultural, sino que pinchar su sonido, entrar por una ventana y mirarlo como es por dentro. Todas esas capas que tiene el instrumento sonoro va a quedar en una web. Y eso también ayuda a que las personas que no puedan visitar el GAM también a través del catálogo puedan acceder a esta información, a preguntarse, a escuchar los sonidos de Latinoamérica propios y también pensar cómo han ido cambiando y cómo caben estos otros sonidos foráneos y se mezclan, y eso es lo interesante también. Bueno, y además puede ser una suma, ¿no? Si usted va al GAM, después en marzo puede sí, también mirar ese, mira, este instrumento que me llamó tanto la atención, así es, está construido, está su historia, sí, está su contexto. Para visitar Travesías Sonoras de Latinoamérica y tecnologías para tocar lo invisible, pueden ir ahí a la sala, el piso -1, el edificio B, la sala MAPA, ubicada en GAM. También en el 1, como nos decía Constanza, ahí hay una vitrina. Las exposiciones están abiertas al público hasta el 24 de agosto, así que tienen tiempo para ir y para volver a ir y para volver a ir. De martes a viernes de 10 a 20 y los sábados y domingos y festivos entre las 11 y las 20 horas, y la entrada es absolutamente liberada. Ahora, eso es el presente. Sí. Me quedan 3 minutos, Constanza, hablemos un poquito de lo que están planificando para el 25, porque yo sé que esto es la puesta en obra, ¿no? De esta exhibición, sí, es un trabajo larguísimo y aquí es como ya está entregado. Ahora deben estar en llamas para lo de la web, pero sé que vienen con más cosas durante el 25. Sí, 2025 ya tenemos casi lista nuestra programación. En marzo tenemos 2 exhibiciones en torno al 8M. Nosotros siempre pensamos qué vamos a hacer como museo, relevando problemáticas de género, haciéndonos preguntas de las artesanías, las artes populares y el rol que ha tenido la mujer en esto, y participamos y proponemos algo para el 8M. Vamos a tener 2 exhibiciones ahí de Marta Contreras en plataforma y una exhibición en torno a la figura de Sara Gutiérrez, una emblemática alfarera de la tradición de las monjas clarisas. Eso es para el 8M. Seguimos con instrumentos en la sala grande, pero después de eso ya estamos preparando una exposición de artes populares y género que todavía no tiene nombre, pero que esperamos pensar y preguntarnos sobre estas autorías subalternas, a veces autorías dentro de mismas comunidades de tradición artesanal que no necesariamente quedan nombradas. Estamos mirando eso. Tenemos un proyecto súper interesante con artesanías canoeras yaganas. Por primera vez entran al museo piezas de los pueblos australes de nuestro país. Estamos en investigaciones y procesos de trabajo conjunto con familias de artesanos de allá y estas tecnologías de canoa. Así que todo eso va a estar pasando durante el 2025. Desde ya les insistimos, pueden ir en plataforma, va a estar cerrado durante febrero porque la universidad cierra. Sí, también tiene un pequeño receso y volvemos a abrir el 1 de marzo. Pero por ahora, todo este mes, sí, todo lo que nos queda, igual que estamos a 23 de enero ya. Tanto, pero bueno, todavía durante estas semanas ustedes pueden ir a visitar entonces estas muestras, Travesías Sonoras de Latinoamérica y tecnologías para tocar lo invisible en el GAM. En marzo se vienen entonces estas actividades vinculadas con el Día de la Mujer y distintas muestras, y yo les invito a que sigan a MAPA en Instagram, en redes sociales, y ahí se van a ir enterando de cada una de sus novedades. Y talleres, hacemos un montón de talleres siempre con mucha factura, manualidad, para entender desde la misma experiencia con la materia prima, para todo tipo de público y gratis. Eso es súper importante. Entonces, pueden ir a la web de MAPA, mapa.uchile.cl, mapa.uchile.cl, o seguirlos en redes sociales, y ahí se van a enterar entonces de las distintas actividades que tienen para ustedes. Hemos conversado con Constanza Urrutia, directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago. Gracias, Constanza. Gracias, Antonella, por la invitación, y pasen a visitar la muestra y experimentar la muestra, que es lo más interesante.
Así seguimos aprendiendo, mirándonos desde el pasado y hasta el presente. Nosotros vamos cerrando este programa de jueves cuando son las 10:51. Vamos con música. Gracias, Tania. Gracias, amigo Alexis. Gracias, Pancho. Nos encontramos mañana. Chao.